en donde actualmente vivo. Tengo una especial afinidad y práctica en realidad en lo que se refiere a pequeños animales. Y en el encuentro de hoy vamos a hablar un poco acerca de las consideraciones y el abordaje para el tratamiento de dolor, en particular para el paciente oncológico. Entonces, sean bienvenidos, muchas gracias por la participación y daremos inicio a nuestro encuentro. Iremos a abordar entonces en nuestra conversa algunos asuntos que son de introducción y de consideraciones generales. Iremos a abordar algunos aspectos importantes al respecto de la fisiopatología del dolor, porque conociendo algunos aspectos importantes de esa fisiopatología, vamos a conseguir evidenciar e identificar cuál tipo de dolor mi paciente está cursando y basado en eso vamos a elegir probablemente un mejor protocolo analgésico como tratamiento justamente para tratar a mi paciente, ¿ok? En cuanto a las generalidades del dolor, entonces el dolor es una condición que afecta el bienestar y la calidad de vida de nuestros pacientes. Evaluar el dolor debe hacer parte de nuestro examen físico a la hora que el paciente llega para consulta. Debe ser debe tener la igual importancia que cuando, por ejemplo, auscultamos a nuestro paciente, determinamos la frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, palpación. Debe hacer parte entonces de nuestro examen físico. Él es considerado como una de las 5 libertades y es una de las condiciones características reconocidas mundialmente para evidenciar o determinar bienestar animal. De forma general, eso ha venido cambiando, pero aún todavía se encuentran algunas conductas en donde es posible afirmar que el dolor aún es subdiagnosticado. Ya veremos específicamente cuáles comportamientos, pero el comportamiento se nos vuelve una herramienta fundamental para determinar el dolor, diagnosticar dolor o no en nuestros pacientes. Y abordar toda esta situación de diagnóstico de dolor, tratamiento de dolor, debe ser algo primordial para la comunicación entre cliente, entre el médico veterinario y lo que sería nuestro cliente o tutor. Con respecto a los aspectos específicos del paciente oncológico, entonces debemos llamar la atención que ha acontecido recientemente un aumento en la prevalencia de cáncer en nuestros pequeños animales, sea porque ellos están viviendo más tiempo que antes, esa expectativa de vida aumentó, y también porque algunas herramientas de diagnóstico nos han permitido diagnosticar diferentes enfermedades, tratarlas y así aumentar la expectativa de vida de nuestros pacientes. De forma general, el dolor es un síntoma que está asociado al paciente con cáncer, entonces no deja de ser una preocupación importante tanto para el clínico, el cirujano y el tutor de nuestros pacientes. Debemos llamar la importancia de siempre cuidar del paciente. Entonces es un paciente con cáncer, no es un paciente que tiene mastocitoma, que tiene linfoma, es un paciente con una condición que involucra varios aspectos, entre ellos el tratamiento del dolor. El dolor oncológico y de forma general cualquier tipo de dolor siempre tiene que ser guiado a una terapia multimodal, que significa que yo debo utilizar diferentes grupos farmacológicos asociados a diferentes técnicas para obtener mejores resultados y reducir los efectos adversos de la utilización de algunos medicamentos de forma específica. Y sin duda ninguna el paciente oncológico hace parte de un cuidado integral, de un cuidado integrativo y complementar, y los cuidados paliativos deberían ser siempre considerados dentro de esos pacientes. Entonces, infelizmente tenemos algunos preconceptos al respecto de cuidado paliativo y cuando hablamos de ese término ya inmediatamente pensamos como, eso se hace cuando no hay absolutamente nada más que hacer o cuando ya estamos, por ejemplo, pensando en eutanasia, cuando muy por el contrario, los cuidados paliativos no pretenden ni adelantar ni retrasar el proceso de la muerte y sí auxiliar a mi paciente para darle calidad de vida cuando se presentan enfermedades que amenazan la continuidad de vida. Entonces el cuidado paliativo debería iniciar al mismo tiempo que cuando se da el diagnóstico. Entonces es un trabajo multidisciplinar entre el cirujano, el clínico, el anestesista, el especialista en terapia de dolor.
Entonces, eso hace que la expectativa de vida de nuestros pacientes aumente y la calidad de vida también de nuestros pacientes. Debemos recordar que el dolor tiene varios dominios. El primer dominio es el dominio sensorial discriminativo y es la forma como el organismo identifica ese dolor. Entonces, es la duración, la localización, la intensidad de ese dolor, o sea, la fisiopatología y como la respuesta fisiológica y orgánica a esa presencia de dolor. El dominio afectivo emocional es cómo mi cuerpo, cómo el organismo reacciona a esa sensación de dolor. Es como si fuera la carga de dolor específica. En medicina humana es un poco más fácil de diagnosticarlo porque nosotros tenemos cómo expresar esos sentimientos. En nuestros pacientes es un poco más difícil. De igual forma acontece con el dominio cognitivo evaluativo. Entonces, ese dominio es como si fueran los recuerdos que nosotros tenemos de esos pacientes, entonces, de esa condición de dolor. En nuestros pacientes es muy complicado determinarlo. Por ejemplo, para nosotros hace parte en el sentido en que, por ejemplo, una persona que cursa con dolor crónico, tal vez para esa persona un dolor de cabeza adicional o el corte, por ejemplo, en un dedo, ya no represente una novedad para su organismo. Entonces eso hace que haya un recuerdo evaluativo y cognitivo en cuanto a los dominios de la evaluación del dolor. En cuanto a la fisiopatología, entonces debemos entender que el mecanismo de dolor inicia en la periferia. Entonces inicia con, espérate porque en este modo de presentación, disculpen, voy a tener que parar esta presentación porque quedé sin los efectos. Déjenme intentar compartir aquí la tela. Porque en este modo de presentación ustedes no van a conseguir ver los efectos de la presentación. Solo que aquí ya no voy a conseguir verlos. Entonces, si alguna situación ocurre, entonces no sé si por favor, Alexander, tú te comunicas conmigo por el celular, que yo creería que va a ser más fácil, porque si no ustedes van a perder. Ok, perfecto. Aquí tú me respondiste, ya verifiqué, entonces cualquier cosa ahí te comunicas conmigo por el celular. Ok, entonces la fisiopatología del dolor, entonces, ¿cómo que ya ocurre? Debemos entender que esa fisiopatología comienza en la periferia y esos estímulos que nosotros captamos en la periferia hacen un recorrido que llegan hasta el sistema nervioso central. Entonces, con eso podemos decir que la fisiopatología del dolor tiene principalmente 4 fases. La primera fase, entonces, sería la fase de transducción, en donde estímulos mecánicos, térmicos, químicos se traducen en mensajes eléctricos que van a viajar a través de las neuronas aferentes, denominándose así la segunda fase del dolor, que es la fase de transmisión. Ese recorrido se hace a través de diferentes fibras. Vamos a verlo con detalle, pero de forma general las fibras A beta llevan todos los estímulos que son inocuos, que no son nocivos hacia el sistema nervioso central, y las fibras A delta y C son las responsables de llevar todos esos estímulos que son de tipo doloroso. Cada una de esas fibras van a tener diferentes diámetros y diferentes particularidades. Ellas van a estar recubiertas sí o no de mielina y eso hace que el impulso se transmita de forma más rápida o más lenta. Entonces podemos decir que esas fibras, por ejemplo, A, B, C, A, B y A delta, ellas llevan información un poco más rápida, que son esas respuestas, por ejemplo, al toque, cuando nos estamos lastimando para quitar el estímulo. Y las fibras C, ellas son no mielinizadas y son las responsables de principalmente
por ejemplo, dolor crónica. La tercera fase, que es la fase de modulación, en donde acontecen los cambios para percibir si esos mensajes van a ser o proyectados hasta el sistema nervioso central o van a ser inhibidos. Entonces son o inhibidos o exacerbados. Entonces es como si consiguiera identificar si esos estímulos van a ser dolorosos o no. Entonces pueden ser respuestas a toque, pueden ser respuestas que pueden ser inocuas o pueden ser nocivas. Y finalmente la percepción, que es donde se realmente reconoce el dolor en el sistema nervioso central. Entonces recordar, por ejemplo, que en un paciente que es anestesiado, el único fase que se inhibe es la fase de la percepción, pero si no utilizamos analgésicos y anestésicos de forma adecuada, entonces en el momento en que el paciente se despierta es como si él recordara todo ese estímulo doloroso que ocurrió a lo largo de la cirugía, ¿ok? Esta imagen es muy interesante porque nosotros podemos ver en la parte superior lo que sería una respuesta fisiológica del dolor. Entonces hay unos mecanorreceptores. No sé si ustedes están viendo aquí mi guía. Tengo aquí la caneta. Entonces nosotros vemos algunos mecanorreceptores. Nosotros tenemos unos mecanorreceptores que son los encargados de llevar hacia el sistema nervioso central a través de las fibras A y beta sensaciones inocuas. Y eso caracteriza la nocicepción. Ahora, los nociceptores, que a través de fibras A, delta o C, son los encargados de llevar las sensaciones dolorosas a nivel de nuestro sistema nervioso central, ¿ok? Eso representaría el tipo de dolor agudo, dolor fisiológico, que es un dolor que es caracterizado por un alto lineal y es un sistema de protección. Ahora, fíjense en la parte inferior, en donde nosotros, cuando hay una liberación, por ejemplo, excesiva de neurotransmisores, de biomarcadores de dolor secundarios a inflamación, estímulo nociceptivo, esos nociceptores van a reducir el lineal. Entonces, antes necesitaba un estímulo más intenso para poder llevar esa información a través de las fibras A, delta o C y llevarlas hasta el sistema nervioso central para reconocerlas como dolor. Cuando esos estímulos comienzan a ser muy frecuentes o activados de forma permanente, ya ese nivel de excitabilidad de esos nociceptores se reduce, lo que hace que ya cada vez se necesiten estímulos menores para llevar esas informaciones dolorosas. Y eso es a lo que se llama hiperalgesia. Entonces, antes necesitábamos estímulos menores, altos, ahora necesitamos estímulos menores para llevarlos. Y esa hiperalgesia puede ser de tipo primaria, en donde se caracteriza principalmente por estar localizada al área de la lesión. O puede ser secundaria cuando ya involucra una área mayor que la área de la lesión. Entonces, por ejemplo, ya no es solo el dígito, ya no es solo esa porción de la piel, pues, sino ya es el miembro o ya es una área generalizada, ¿ok? Cuando acontece un estímulo prolongado, se vuelve es como si se volviera como un círculo vicioso. Y con ese círculo vicioso nosotros podemos generar un fenómeno que se llama sensibilización central, que es lo que ustedes pueden encontrar en algunos textos como el wind-up. ¿Y qué acontece? Antes, en el dolor fisiológico, que era un sistema de protección, esos mecanorreceptores que llevaban información inocua ya empiezan a llevar a través de las fibras A beta, empiezan a llevar informaciones que antes eran inocuas y ahora van a ser patológicas. Y es lo que nosotros conocemos un fenómeno de alodinia. Es decir, lo que antes no dolía, que significa un roce, un abrazo, tocar la piel, utilizar la ropa, ya se vuelve un proceso patológico y es lo que conocemos como alodinia. Entonces se caracteriza por ser un dolor de bajo lineal. Esos efectores, diferentes efectores, tienen principalmente tres características. Esa primera característica es de excitabilidad, en donde es la capacidad que tienen esos receptores para responder a diferentes estímulos.
Otra característica es la característica de especificidad, es decir, que ellos tienen la capacidad de responder de forma específica con cada tipo de estímulo. Entonces hay unos receptores que son mecánicos, que son táctiles, que son térmicos. Y el fenómeno de adaptación significa que a cada vez que hay más estímulo, esos efectores se adaptan. Infelizmente, los nociceptores no tienen esa capacidad. Todos los otros receptores tienen esa capacidad, excepto los nociceptores. Entonces, ¿qué acontece? En el sistema de conducción del dolor, esos receptores a más estímulo, más dolor causan. Y es por eso que es tan difícil manejar el dolor. Entonces, creo que todos hemos ido a una fiesta en donde estamos al lado de música muy alta. Entonces, ¿qué pasa con los efectores auditivos? Ellos se van adaptando y da esa sensación que al final de la fiesta, no sé si hayan percibido que uno queda así parcialmente sordo. O lo mismo pasa, por ejemplo, cuando alguien toma una foto al frente nuestro y nuestros ojos destellan. Entonces, esos receptores de la visión, ellos se adaptan, lo que no pasa con los nociceptores. Es por eso que es muy importante el concepto de analgesia preventiva. Entonces, de forma general, lo ideal es siempre utilizar analgésicos y antiinflamatorios de forma preventiva, es decir, antes del estímulo doloroso llegar. Por eso es que es tan importante, por ejemplo, la administración de antiinflamatorios no esteroidales antes del inicio de la cirugía. Entonces, ese concepto de analgesia preventiva respondería a la necesidad de administrar analgésicos antes, durante y después. Esta imagen de aquí es muy interesante y la quise traer porque esta sería una neurona aferente primaria, ¿ok? Y esta sería toda la rama dorsal de la médula espinal, que es donde llegaría toda la información después de tener un estímulo nociceptivo. ¿Y qué quiero que ustedes vean? ¿Cuál es la importancia de esta imagen? Es que nosotros tenemos diferentes tipos de receptores que podemos bloquear o podemos tener algún tipo de efecto para inhibir la propagación de ese efecto doloroso. Entonces, lo que quiero que quede de esta imagen es que en la rutina clínica del día a día, el control analgésico va mucho más allá de utilizar opioides y antiinflamatorios. Entonces, vean que nosotros tenemos receptores GABAérgicos, vean que tenemos, por ejemplo, receptores de magnesio, tenemos receptores para ketamina, tenemos diferentes otros tipos de mecanismos, por ejemplo, estos receptores NK1, no sé si llame la atención por un medicamento antiemético que está siendo estudiado, algún tipo de efecto analgésico que sería el maropitán. Entonces, vean que tenemos diferentes tipos de receptores por los cuales podemos inhibir esa percepción y así reducir la propagación del dolor, ¿ya? Ya entrando de forma específica al tema de dolor, entonces, dependiendo del tipo de texto que ustedes puedan referenciar, tenemos diferentes clasificaciones del dolor. Entonces, lo podemos clasificar a partir de su función, en donde podemos determinar que el dolor es fisiológico o patológico. A depender de la localización, entonces lo clasificamos como somático o visceral. Dolor de tipo somático se refiere más a un dolor localizado y específico, visceral es un poco más generalizado, y de forma general nosotros iremos a utilizar de aquí para adelante en nuestra conversa la clasificación del dolor con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque con respecto al tiempo nosotros podemos abordar de forma más objetiva el tratamiento. Entonces podemos utilizar la clasificación como dolor agudo y como dolor crónico. Dolor agudo, entonces es un dolor que aparece asociado o secundario, por ejemplo, a cirugías, a lesiones, a traumas, y es un dolor que va a permanecer o va a estar presente por aproximadamente 7 días. Después de esto acontece un fenómeno que se llamaría el fenómeno de cronificación del dolor, y ese dolor ya se volvería crónico. Entonces, una vez el dolor deja de ser agudo, se convierte a crónico, dependiendo de la referencia y del texto que ustedes encuentren, más o menos aproximadamente 3 meses.
Y ese dolor puede ser de tipo neuropático o puede ser de tipo crónico. Ya vamos a ver las diferentes características, ¿ok? Entonces, el primero que es el tipo de fisiopatología o características del dolor agudo. Entonces, es un dolor que es secundario a la activación de los nociceptores y también se le llama como dolor de protección. ¿Por qué? Porque es justamente lo que nos permite prevenir la propagación de una lesión. Entonces, por ejemplo, hay no sé, por ejemplo, el hecho de colocar mi mano encima de un fogón, encima de una estufa caliente. Entonces, si yo estoy sintiendo que esa no es una sensación inocua y es una sensación dolorosa, yo voy a retirar el efecto de retirar la mano de la estufa. Entonces, eso hace que el dolor sea una forma de protección. Dentro de la fisiopatología de ese dolor crónico acontece liberación de mediadores inflamatorios después de una lesión, trauma, y está relacionado a aspectos clínicos como ocurrencia de cirugías, trauma o lesiones. Las características de dolor crónico, entonces es un dolor que tiende a agravarse y perpetuarse en el tiempo. Desaparece la relación causa y efecto, entonces, por ejemplo, ya deja de ser una incisión de bisturí durante la cirugía o aquella lesión, por ejemplo, de mi mano encima de la estufa. Ya se pierde esa señal de alerta o de defensa porque es un dolor permanente, continuo, de todos los días. Hay un predominio del mecanismo central, entonces lo que nosotros hablábamos del wind up, entonces es una retroalimentación negativa en donde a más estímulo doloroso, mayor transmisión del dolor y mayor sensación del dolor. Y él está asociado a procesos patológicos o en sí a la enfermedad que presente el paciente. Y en cuanto a la fisiopatología del dolor neuropático, entonces todo dolor neuropático es crónico, pero no necesariamente todo dolor crónico desarrolla o termina en dolor neuropático. El dolor neuropático, él se caracteriza por una lesión en el nervio periférico, o sea, en toda la estructura periférica de la sensación, pues, de la nocicepción. Está relacionada a una lesión directa del sistema somatosensorial y en nuestros pacientes es una condición difícil de diagnosticar. Entonces, nosotros utilizamos herramientas de las expresiones de dolor en humanos para poder diagnosticar dolor neuropático en nuestros pacientes. Entonces, son esas personas que reportan como dolor espontáneo, hormigamiento, o tal vez es ese animal, por ejemplo, que está acostado, que está dormidito y que de la nada se levanta y sale llorando. O, por ejemplo, tiempo atrás que era permitida la amputación de cauda, por ejemplo, en la raza boxer, que infelizmente tiempo atrás nos parecía divertido que el perrito corriera en círculos detrás de su colita, que ya no existe en realidad. Hoy sabemos que eso es un tipo de dolor neuropático, ¿no? Y está asociado justamente a procedimientos quirúrgicos en donde la analgesia fue mal sucedida. Puede también ser secundaria a neuropatías por consecuencia de diabetes, pancreatitis o a aquellos, lo que nosotros llamamos como dolor fantasma después de amputaciones cuando la analgesia no fue bien sucedida, o a neuropatía también inducida por quimioterapia. Ahora, el cáncer y sistema inmune, porque es importante nosotros cuidar tanto del estrés cuanto de la analgesia de nuestro paciente con cáncer. Entonces, de forma general, nuestro paciente con cáncer ya llega con una función inmune deprimida, en donde el proceso inicia, por ejemplo, con una cirugía, y esa cirugía lleva a liberación de factores de crecimiento. Esa liberación de factores de crecimiento estimula una respuesta endocrina y esa respuesta endocrina no solo se libera por el estímulo, por ejemplo, del bisturí, sino también por condiciones de dolor, de estrés, de hipotermia, de ansiedad. Entonces, el paciente oncológico y todos los pacientes, pero el paciente oncológico, además de cuidar el dolor, es muy importante cuidar el ambiente y que sea un ambiente agradable, que no vayamos a inducir estrés. Acontece una activación del eje hipotalámico hipoficiario y adrenal y con eso acontece una respuesta inflamatoria, o sea que esa respuesta inflamatoria va a causar liberación de prostaglandinas, interleuquinas, sustancia P, que son sustancias mediadoras muy importantes para propagación del dolor, e infelizmente va a ser una arma que va a reducir el efecto, por ejemplo, de las células natural killer que son necesarias para reducir la propagación del cáncer, ¿no?
Entonces, esa inmunidad celular va a verse afectada, lo que va a inducir la angiogénesis, que es pésimo para nuestros pacientes con cáncer. Entonces, de forma general, nosotros debemos cuidar siempre una manipulación quirúrgica adecuada, elección de anestésicos y de analgésicos apropiados, y siempre intentar reducir al máximo cualquier efecto adverso dentro de nuestra terapia, tanto analgésica como anestésica, que serían condiciones de hipotensión, hipoxia y estimulación, por ejemplo, del sistema inmune, como lo serían las transfusiones. Esta es una imagen muy interesante. Entonces, esa imagen inicia aquí con el estímulo, por ejemplo, de un bisturí, por ejemplo, para hacer una cirugía, para hacer una exéresis de algún tipo de tumor o de algún tipo de cirugía de tipo oncológico. Entonces, en el momento, por ejemplo, de hacer una excisión de tumor, esas células tumorales van a recorrer el organismo a través de la corriente sanguínea, y esas a través de la sangre, a través del sistema linfático, y esas células de forma distante, ellas van a promover la propagación o la formación de metástasis. De la misma manera que esa liberación del momento de esa cirugía, va a haber una activación de células inmunes, en donde va a haber una liberación de interleuquinas, de factor de necrosis tumoral, lo que va a favorecer una inflamación y una estimulación del proceso de cáncer, aumentando la motilidad, la invasión y la proliferación, y todo eso llevando a metástasis, a aumento, a crecimiento de la metástasis. De igual forma, hipoxia tisular aumenta también factores asociados a la hipoxia, estimulando angiogénesis y estimulando metástasis, aumento y formación de metástasis. Y lo que nos compete en nuestra conversa de hoy es el control del dolor. Entonces, cuando no controlamos de forma adecuada el dolor, hay una activación de catecolaminas, de cortisol, lo que va a causar una inmunosupresión. Entonces va a haber una reducción de la actividad de las células natural killer, va a haber liberación de todos esos mediadores químicos que van también a prorrogar, a aumentar la posibilidad de metástasis. Entonces es muy importante que siempre tengamos algunas conductas, pero sin duda alguna cuidar de la analgesia de forma adecuada de mis pacientes es fundamental para evitar la formación de metástasis. Ok, entonces ya saliendo de esa parte de la fisiopatología del dolor, ya sabiendo que existen diferentes modalidades y diferentes mecanismos, es importante para poder tratar de forma efectiva el dolor, reconocer el dolor de forma eficaz en nuestros pacientes. Entonces, es un gran desafío para los médicos veterinarios porque nosotros nos enfrentamos a evaluar dolor en pacientes que no tienen la capacidad de expresarse verbalmente. Y eso porque es diferente, por ejemplo, de nuestra especie. El patrón oro, es decir, la forma correcta para diagnosticar dolor en la especie humana es el autorrelato. Entonces, cada vez que nosotros llegamos al médico, nosotros tenemos la capacidad, nosotros adultos, ¿no? Porque evaluar dolor, por ejemplo, en crianzas o en personas que tengan algún tipo de limitación cognitiva, hace parte de otro capítulo, pero pensando, por ejemplo, en personas adultas, es el autorrelato. Entonces tú tienes la capacidad para describir la intensidad del dolor, la localización, la duración, si hay algún tipo de estímulo a más que me empeore o que potencialice este dolor. Ahora nosotros no tenemos esa capacidad, o sea, nuestros pacientes no tienen esa capacidad de autorrelato, ellos no se expresan de forma verbal. Entonces aquí como Garfield está aquí en la caricatura, entonces llega la veterinaria y le dice, y ahí Garfield, ¿cómo estás hoy? Y le dice, Garfield le dice, eres tú la que me tiene que decir. Ahí él se burla y le dice, y ella se cree veterinaria. Entonces, realmente esta caricatura nos describe muy bien a los médicos veterinarios, y nuestra herramienta para diagnosticar el dolor es el comportamiento natural de cada especie. Entonces, debemos conocer que los bovinos, históricamente, por ejemplo, ellos son considerados como que no sienten dolor, cuando en realidad no es que ellos no sientan dolor, es que nosotros no tenemos la capacidad y el entrenamiento para descubrir, para describir cuáles son esas expresiones de dolor, por ejemplo, en la especie bovina. Una especie bovina se expresa el dolor de una forma completamente diferente a la especie equina.
y lo que nos compete en nuestra aula de hoy entre perros y gatos, que es lo que nosotros vamos a ver de principal diferencia. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones fisiológicas medibles y que realmente importan? Entonces, ¿existe realmente una unidad única de dolor? Infelizmente no existe, no hay un único método que sea eficaz y satisfactorio para evaluar el dolor en animales. Por ejemplo, yo necesito diagnosticar diabetes, entonces yo tengo una herramienta para clínica que me guía el diagnóstico y yo puedo tener casi que seguridad en tener el diagnóstico. Esa herramienta no existe a la hora de determinar el dolor. Y nosotros utilizamos entonces alteraciones y cambios de comportamiento en nuestros pacientes. Existen algunos otros parámetros que estarían descritos como alteraciones fisiológicas, alteraciones neuroendocrinas, alteraciones metabólicas. Sin embargo, todas esas alteraciones, ellas pueden ser influenciadas por otros factores además del dolor, como por ejemplo el estrés. Entonces, no podemos guiarnos específicamente por esas alteraciones. Hay algunos facilitadores que me permiten reconocer de forma más eficaz el dolor y una es que los pacientes se benefician con la administración de medicamentos. Entonces, por ejemplo, en